¿Qué tal, amigos nuestros? Bueno, pues estuvimos fuera del aire unos viernes debido primero a algunas actividades de carácter personal que tuve que atender fuera del estado y después también, pues, con estos temporales, estas lluvias que nos han azotado, nos dañó la computadora y tuvo que entrar al taller de reparaciones, donde afortunadamente, gracias a los conocimientos informáticos de algunos amigos, ya la pusieron en funcionamiento y estamos aquí con ustedes este viernes de diciembre, ya de este año que se nos está yendo y muriendo entre las manos con el tiempo que no retorna, Mario. Ya poco a poco nos acercamos al día 31 en que termina este 2025 y entraremos, si Dios quiere y nos lo permite, al 2026. Mientras hoy viernes, pues vamos a tocar un punto, un tema que, como la mayoría de los temas en México, tiene sus distintas visiones y sus distintas versiones. Un tema que, si lo ve usted por el lado ético y moral, ha sido un abuso. Si lo ve usted por el lado laboral, es completamente absurdo esta pensión que se le da a una cierta señora, que por cierto es una señora ultraderechista, a la cual entre sus amigos le dieron un nombramiento de presidenta del organismo ese Mexicanos contra la Corrupción. Y yo no sé cómo puede un burro hablar de orejas. Pero bueno, vamos a dar nuestras opiniones, Mario, sobre este tema de la pensión súper altísima que ha cobrado doña Amparo, María Amparo Casar, desde hace tantos y tantos años. Una pensión dorada que ni siquiera los más altos catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de los institutos tecnológicos del país, pueden cobrar cuando se jubilan después de 30 o 40 años de servicio. Mario, como siempre, pues nosotros los que tratamos de analizar esto desde el punto de vista ético, moral y justo, pues vamos a tener mucha tela de dónde cortar. Y los ultraderechistas, los que se avergüenzan, los que denostan, los que denuestan y los que condenan un apoyo de 6,000 pesos a los ancianitos, hoy son defensores de algo que a todas luces se ve no solo injusto, sino se ve inmoral y podríamos incluso darle la figura de un fraude cometido a la nación vía Pemex. Pues Mario, me da mucho gusto estar nuevamente aquí en tu hogar, en este estudio León Trotsky, y como siempre gozar de la compañía que siempre me sueles otorgar, recibirme para conducir este programa los viernes, y gracias también por los comentarios y por la investigación que tú también te encargas de hacer de forma personal cuando vamos a abordar un tema con el fin de tener elementos y tener argumentos con los cuales apoyar lo que en un momento dado vamos a afirmar. Pues César, te doy la bienvenida. Es un placer, es un banquete que tú estés aquí y mientras tú tengas otros compromisos o por diversas circunstancias no puedas venir a conducir los viernes a las 12, minutos antes, minutos después, pues no voy a transmitir a esa hora. Yo respeto este espacio que es tuyo. Y gracias, Mario, gracias, lo agradezco. Podré hacer programas el viernes, pero no en el horario que es tuyo, en otra hora. Bueno, vamos a hablar de este abuso, de este influyentismo, de esta tranza, de esta corrupción, y está llena de contradicciones. Me refiero a la persona que fue favorecida, porque es una persona, no sé a qué le llamen intelectual, pero académicamente sí es una persona es una mujer que está muy bien preparada,
tiene un doctorado. Pues voy a leer algunas referencias de esta señora. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de México y doctora en Ciencia Política por la Universidad de Cambridge. Y ya ha publicado diversos libros, es conferencista en México, en el extranjero, forma parte del Centro de Investigación y Docencia Económica, un organismo pues con mucho peso, el famoso CIDE, y hasta hace unos pocos años formaba parte de una organización que creó básicamente, él fue el fundador, Claudio X González. Mira nada más quién lo formó. Un hombre muy pobre del estado de Nuevo León, al que le sobra dinero que ha financiado campañas de desprestigio, de desestabilización. Pues me permites, Mario, así como le sobra dinero, le falta dignidad, le falta ética, le falta moral. Es un hombre tan pobre que lo único que tiene es dinero en abundancia. Y bueno, llegó un momento en que él renuncia como presidente de esta organización, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que ha editado libros incluso, ¿no? Entonces sale él y se queda como presidenta María Amparo Casar Pérez. Aquí viene la primera contradicción, porque si me permites leer algo de cómo se define Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y es la primera contradicción. Lo tomé del portal de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El parrafito que les voy a leer es como ellos se presentan y dicen lo siguiente: es una asociación civil sin fines de lucro, comprometida con la consolidación del Estado de Derecho en México a través de una agenda integral dedicada a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción e impunidad sistémicas que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país. Esta es la primera contradicción. Bueno, ella incurre en lo que dice que está previniendo y combatiendo, ¿no? Mario, creo que la mayoría de organismos, organizaciones, partidos políticos, en fin, en su parte filosófica es muy bella la forma en que se dan a conocer, pero existe una contradicción entre el decir y el hacer y el comportarse. Ellos creen que cumplen y que debemos cumplir la máxima de hagan lo que yo digo, no hagan lo que yo hago, ¿no? Porque una cosa es esto de que estén empeñados este organismo en luchar contra la corrupción y la impunidad, y ellos son los que provocan la corrupción y están impunemente disfrutando de todos estos beneficios que obtienen de manera inmoral, de manera injusta, de manera ilegal, como esta señora María Amparo Casar. Algo más, antes de entrar al caso de esta doctora. Mexicanos contra la Corrupción se le ha documentado de que recibe fondos de un organismo estadounidense, la USAID. Entonces, aquí, y este organismo norteamericano, norteamericano, lo mismo financia a Mexicanos contra la Corrupción que alguna ONG de cualquier país de Latinoamérica o del mundo, y les da apoyo financiero, los subsidia con la intención de desestabilizar gobiernos. Y para eso se basa
que antier subí un artículo en un librito, en un libraco, en un libelo, en una doctrina perversa de Gene Sharp, de cómo desestabilizar gobiernos, y da todos los puntos, son como 100, ¿no? Entonces, aquí vemos otra, ¿no? O sea, no es autónoma, no lucha por esto, ¿no? Está para desprestigiar, ¿cómo se llama? Políticas, políticos, instituciones, y, y desestabilizarlo para que Estados Unidos ponga gobiernos títeres. A modo. ¿No? Bien, ahora sí, vamos a ver por qué en los últimos días, por no decir semanas, María Amparo Casar Pérez ha estado en el centro del huracán. Mire, antes de hablar de eso, yo le voy a hacer una pregunta. Me refiero al público en general, hombres, mujeres, jóvenes, de cualquier edad. Si conoce usted alguna persona que haya trabajado en una empresa particular o gubernamental o paraestatal en donde le hayan dado costales de dinero por trabajar unos cuantos días? Esa es la pregunta. Ahora sí, vamos a ver qué pasó con estas. La señora María Amparo Casar Pérez estaba casada, y cuando su marido fallece, ella era la coordinadora de asesores del secretario de Gobernación del gobierno de México, que en ese entonces lo ocupaba alguien que siempre ha competido y nunca ha ganado una elección, Santiago Krill Miranda. Krill. Siendo presidente de la República, el marihuanista, Vicente Fox Quesada. Fíjate cómo están todos bien organizados. Sí, ¿no? sí. Puros de derecha. Desde ahí se da uno cuenta de dónde viene la cosa, ¿no? Entonces, en ese ocupando ella, le consigue que su ¿cómo se llama? Su esposo, del cual hay versiones de que ya estaban por separarse, por circunstancias que no. Pues a lo mejor hasta, ¿no?, por eso se suicidó. Entonces, este esposo se avienta desde un piso de una oficina de Pemex y muere. La versión oficial es que él se avienta, se suicida, y así quedó asentado en un acta por un especialista en forense. Médico forense. Y entonces ahí es donde entra la influencia, el influyentismo mexicano, el lugar donde trabajaba, y que se vayan a la chingada todos los principios que dice enarbolar Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Si te parece, César, vamos a utilizar un fragmento de los libros publicados por Andrés Manuel López Obrador, aunque él lo dijo en una mañanera, lo explicó. Dijo, voy a buscar aquí, permítame el parrafito para leerlo textual, porque vale la pena, así no nos evitamos. Miren, esto está tomado del libro Gracias. Ese es el título del autor, del expresidente, hoy ya expresidente, Andrés Manuel López Obrador. En el formato que yo lo tengo, que es en PDF, está el capítulo cuarto, que tiene por título La guerra sucia y el desafuero, en la página 100.
¿Quieres leerlo, Raz, Sí. para que lo disfrutes? Sí, cómo no. Dice el autor, aquí trato un asunto muy penoso porque involucra a la señora María Amparo Casar Pérez, quien ahora sustituyó a Claudio X González Hijo en una organización que lleva el nombre, con mucho cinismo, de Mexicanos contra la Corrupción. Resulta que el 7 de octubre de 2004, el esposo de la señora Casar, Carlos Fernando Márquez Padilla García, se suicidó tirándose desde un edificio de Pemex en la Ciudad de México. Como es de rigor, el perito en materia criminalística de campo dio fe de los hechos exponiendo en el acta que el occiso realizó maniobra de tipo suicida para privarse de la vida. Por este lamentable caso, la señora Casar, acompañada de Héctor Aguilar Camín, se entrevistó con el procurador Bernardo Batis para pedirle que cambiara el acta, modificándolo de suicidio por accidente, pues de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años. Bernardo me contó sobre esta petición y coincidimos en que eso era incorrecto. Sin embargo, el influyentismo se impuso porque, aun cuando no tenía derecho ni al seguro ni a otras prestaciones, en virtud de que en caso de suicidio solo se aplicaban las recompensas cuando el trabajador o servidor público llevaba laborando más de 2 años y el finado apenas tenía una antigüedad de 4 meses en la institución. Tanto el banco como Pemex pagaron absolutamente todo, seguro de vida por 17,600,000 pesos y pensión vitalicia a la viuda por 125,000 pesos mensuales. Hágame usted el refavor, ¿cómo? Y está metido uno de los grandes intelectuales mexicanos, orgánico, por cierto, Héctor Aguilar Camín. De derecha también. Todos de derecha. Un mal escritor. Todos de derecha, quienes según de dientes para afuera proclaman la moralidad, la ética, el buen comportamiento, las conductas adecuadas y por dentro están más podridos que un pescado aparecido de 5 días a la orilla de la playa. Bien, mire, aquí salta a la vista varias cosas. La primera, cómo esta señora, la doctora María Amparo Casar, acompañada de un derechista, doctor, creo que también tiene un doctorado. Bueno, pues el doctorado solo les ha servido para hacer y deshacer actos indebidos, injustos, inmorales, antiéticos y corruptos. El grado académico no da calidad moral, ¿no? No la da. Bien, entonces, fíjese, va acompañada de Héctor Aguilar Camín, un hombre que fue beneficiado millonariamente en gobiernos neoliberalistas de Peña Nieto para atrás. Desde Salinas. ¿No? Esa es la primera. La segunda, un hombre que tiene un vocabulario de bragueta, de borracho. Lo escuchamos como sin que vaya, pues nada más porque le gana el odio, el dolor de que ya no le den tanto dinero. Siendo presidente Andrés Manuel López Obrador, él en vivo dijo, le mentó la madre. Eso es, y es vergonzoso que la Universidad Autónoma de Quintana Roo le haya dado un doctorado honoris causa. Para mí, repito, un mal escritor. Creo que un libro es el que vale la pena, pero no por un libro se le da un premio Nobel a un escritor, mucho menos se le puede dar un doctorado honoris causa por un libro. Aquí viene a pantallar a mucha gente. Sí, no, pero pues que a pantalla... Aquí solo viene a recibir honores
y reconocimientos. A mí no me pantalla. Cuando como lector. Cuando nunca ha hecho nada en absoluto por esta tierra. No, bueno, entonces, aquí hay varias irregularidades. Hay un documento oficial que dice que el señor se aventó, se quiso quitar la vida. A lo mejor ya no aguantaba la señora. Está un documento oficial. Entonces, la señora, la doctora María Amparo Casar, con Héctor Aguilar Camín, van con la máxima autoridad judicial en el Distrito Federal, que era el procurador en ese entonces, Bernardo Batis. Y le dicen, oye, mira, apareció en el acta que mi esposo se suicidó y pues eso nos afecta a la familia. Y voy a quedar en extrema pobreza. Acababa de entrar, no tiene ningún derecho, no tiene unos cuantos meses, entonces pues, quita ahí la palabrita que dice que suicidio, para que quede como accidente y así no me quede yo en el desamparo, ¿no? Y mis pobres hijos también. Sí, porque soy amparo, pero quedaría yo en el desamparo. Entonces, este Bernardo Batis, de acuerdo a lo que publica AMLO en este libro, gracias, se lo comentan, le dicen, mira, me vinieron a ver dos personajes, dos finísimas personas. Excelentísimas. A pedirme esto. Dice, pues lo cual se lo negué, dice, porque pues eso no, eso es corrupción, es ilegal, eso no, entonces se lo niegan. Pero entonces, acá viene el segundo, el influyentismo. Como ella era la coordinadora, la jefa, pues, de asesores, porque todos los políticos que tienen muy poca capacidad, o que son muy corruptos, lo primero que hacen es juntarse, hacerse de coordinadores, porque son tan inútiles que muchas veces no saben ni escribir un documento. Un documento. Entonces se buscan de asesores a los cuales les pagan una lanotota, una lanota que no lo gana un empleado, un obrero no lo gana en un mes, lo que gana en una quincena. Entonces le dicen, bueno, pues le dice a Santiago Krill. Es obvio que Santiago Krill le dijo a Fox, porque un secretario de gobierno, aunque sea en este caso el ministro de Política Interior, tiene ciertos límites, y aquí era un caso muy delicado, entonces seguramente que le dijo a Vicente Fox, oye, mira, me vino a ver mi coordinadora, tiene este problema, ya, sí, no hay ningún problema, háblale ahí al director de Pemex, que le cambie, ¿no? O si quiere que no le cambie, pero que le den una lana. Entonces, fíjese, ahí estuvo el primer es influyentismo y que incurre en corrupción. La segunda, o sea, le dan una buena lana, pero además le dan una mensualidad vitalicia de más de 100,000 pesos. Más que lo que ganaba el presidente de la República. Y no termina ahí el favoritismo, ¿no? A sus hijitos, Pemex, hijos de papi y mami, les tiene que pagar hasta que alcancen la edad de 25 años, les tiene que pagar, ¿cómo se llama? Colegiaturas, y es una buena suma. Sus hijos, curiosamente, estudian en una de las instituciones de nivel superior más caras del país, el famosísimo ITAM, ¿no? Y entonces empieza, hoy sale la bronca, pero aquí hay otro, perdóname que abuse, César, aquí hay otro personaje que tuvo mucho que ver en que no saliera esto a la luz, aunque ya lo sabíamos. El fiscal, ya no era procurador, era fiscal Gers Manero, el que tapó cualquier cantidad de expedientes. Pero eso fue culpa de AMLO, haber nombrado a ese señor. Sí. Y él lo utilizó para una venganza personal, el cargo familiar, claro. ¿no? Y
¿por qué? Y para favorecer a empresarios, a oligarcas, a gente de derecha, porque la gente, fíjate que la gente de derecha nunca se quejó de la actuación de Gertz Manero, Claro. nunca, porque y además también tenían el poder, el poder judicial, es decir, el Tribunal Superior de No, Justicia la de la Nación, Suprema la Corte Suprema Corte también estaba al servicio de esa de la élite, derecha. de esa élite. Entonces, ahora que acaba de entrar una mujer, lo primero dice, pues hay que primero sacarla, como dijo AMLO, hay que empezar a barrer de arriba para abajo, y cambia a varios personajes y se encuentra con este tema y dice, no, esto lo vamos, este asunto hay que judicializarlo. ¿Qué te parece, maestro? Sí, y como suele suceder en estos casos, inmediatamente se dan a la tarea los personajes de izquierda, de derecha que han estado constantemente en contra del gobierno de AMLO y de la doctora Claudia Sheinbaum, se dan a la tarea de reunirse y firmar incluso un documento denostando la actuación de la Fiscalía General de la República por atreverse a sacar del sepulcro del olvido el caso de esta señora que desgraciadamente se da uno cuenta que son para defraudar y cometer ilícitos, fíjate. ¡Qué barbaridad! Y lo peor es de que se convierten hasta en presidentes de organismos que podrían abonar muchísimo a consolidar un Estado de Derecho. Perdón, Pero no es posible, Mario, que el odio que les tiene a esta gente clasista y racista en contra de un gobierno legítimamente electo por el pueblo, que se considera de izquierda, su odio raye más allá que su capacidad de reflexión entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es moral, lo que es inmoral, lo que es injusto, lo que es justo, lo que debe estar apegado a un Estado de Derecho. A ellos no les interesan esos puntos de vista. A ellos les interesa agruparse, seguir como títeres las indicaciones de un gobierno imperialista como es Estados Unidos para tratar de desestabilizar. Hoy, saliendo un poquito del tema, hoy que en Chile gana la ultraderecha, ya lo tienen nuevamente como escudo para arremeter y tratar de concientizar, entre comillas, al pueblo de México de que hay que echar abajo, hay que derrumbar, hay que acabar con el narcogobierno, con la dictadura, con el comunismo que tenemos en México. Afortunadamente, como dijo AMLO, benditas redes sociales, ya nos informamos de diferentes maneras. Y hoy, aunque hemos señalado y seguiremos señalando los errores que comete Morena, hoy la mayoría de mexicanos estamos conscientes plenamente y estamos de acuerdo en que en México siga gobernando la cuarta transformación, que en ese proceso también se aplique la ley para quien tenga que ir a sentarse en el banquillo de los acusados, Mario, porque no puede ser que solamente me quiera yo aplicar la ley en Estado de Derecho a mis enemigos. La justicia no debe ser de amigos y de enemigos. La justicia debe ser de poner en el banquillo de los acusados a quien tenga que enfrentarla y absolver al que realmente no tuvo nada que responder por ilícitos o por corrupción. Eso es lo que debe de establecer como principios un Estado de Derecho, que realmente vivamos y respetemos todos un Estado de Derecho. Pero aquí se ha convertido en una lucha y un odio, Mario, en contra de la gente de derecha contra la gente de izquierda. Mira, hay algo que a mí me llama, me provoca náuseas.
la hipocresía. Como un organismo que dice combatir La impunidad y la corrupción. como su presidenta incurre justamente en lo que es como, perdónenme usted, pero es como tratar de agarrar una, una serpiente, una cobra y ponerle una toga de doctor, o de doctora o de lo que usted quiera. Cobra, no se no cobra. Lo mismo pasa con esto. Se pueden decir que luchan, que son santos, que son beatos, que tienen la pasión papal, que son guadalupanos, pero eso es nada más la bífida lengua. En los hechos son unos sinvergüenzas, hipócritas, falsos. Así es. Esos clasistas y derechistas, yunquistas, que desgraciadamente México, como en el caso de Fox, cometió el error de darle un voto mayoritario. ¿Sí? No se cansan de llamarnos chairos, ignorantes, muertos de hambre, indios patarrajadas. Pero para mí, lo más indignante es que haya gente de clase media baja, clase pobre, que todavía los apoye, Mario. ¿Cuándo se darán cuenta y abrirán los ojos de que ni siquiera estos pseudo guadalupanos, porque no son ni guadalupanos, si fueran guadalupanos puros, limpios, entregados de lleno a una fe que promueve la bondad, la espiritualidad, la igualdad, el calor y el cariño entre los seres humanos, no son ni siquiera ellos, ni siquiera tienen la bondad de sentar en su propia mesa a los sirvientes, a los que les sirven en su casa, Mario. Los desprecian, les llaman gatas, les llaman chachas, hasta para dirigirse a ellos se dirigen de manera despectiva y peyorativa. Y no crea, agregando lo que dice César, no crea usted que a la hora de desayuno, de comida o de cena, la empleada, la trabajadora doméstica, la que les hace los alimentos, se sienta con la familia a comer. No, él la mandan allá a la cocina a comer solita y parada. Allá come el jardinero y allá come el chofer y allá come la chacha. Allá al fondo no queremos ni verlos, vaya, porque no saben ni comer, comen con las manos. Nosotros somos aristócratas, nosotros somos gente diplomática, nosotros somos gente de alcurnia. La gran mayoría, digo, hay gente buena entre ellos, claro, la hay, gente humana, pero al menos lo que hemos escuchado, Mario, como cuando escuchamos a la hija de Peña Nieto y a esa gente, cómo se expresaban de los muertos de hambre, cómo se expresaban de los indios, cómo se han expresado. Hemos tenido muestras incontrovertibles de Lorenzo Córdoba, cómo despreciaba a los indígenas, cómo se expresaban de ellos. Y yo digo, mis hermanos, de condición social, de estrato social, ¿cuándo se darán cuenta de que esa gente clasista y racista no nos puede ver? Basta ver las marchas que hoy han hecho los fifís a una Laura Zapata, a una señora gritando desaforadamente, fuera ese indio de Macuspana, patarrajada. Digo, exhalando odio. Mira, César, por la boca, fíjate. César. Y ese odio que exhala por la boca es lo que tiene invadido su corazón y su cerebro, Mario. Mira, yo voy a tomar un ejemplo para que veamos que este tipo de actitudes, este tipo de pensamientos, este tipo de relaciones con la gente humilde, con la gente vulnerable, nos demuestra lo atrasados que están, en qué época viven. Por eso voy a
a recurrir a la historia. Mira, cuando vino Cristóbal Colón con la escoria esa que encontraron, porque nadie quería aventurarse a lo desconocido, ¿no? Proscritos, prófugos, lo peor de los españoles. Llegan acá a América y agarran a unos a gente de los pueblos originarios que ya estaban acá, no vinieron no descubrieron nada, ya estaban acá, agarraron a dos o a unos cuantos, los encadenaron y los llevaron ante el rey. Y para ellos no eran seres humanos, eran animales, eran salvajes. Y así los catalogaban. Bueno, eso es exactamente lo que hoy están usando, lo que hoy aplican los fascistas, los neonazis, los panistas, con la aclaración de que hizo César, que no todos son igual, pero hemos visto hasta la saciedad voces que piensan así, como el que era el presidente, era el árbitro de las elecciones en México, Lorenzo Córdoba, burlándose de la manera de hablar de un indígena. Y tan no era imparcial el tipo, no, el desgraciado ese, que hoy está metido activamente en la derecha mexicana. Y su nombre se maneja como un posible candidato a la presidencia, ¿no? Fíjate nada más. Junto con el otro, ¿cómo se llama? Canalla. No, hay otro peor que el canallín. Ah, fíjate, si hay con alguien. El usurero, el tío Richie. Con Ricardo Salinas Pliega. Otro, ¿no? Dios. ¿Qué clase de candidatos van a tener? Y están tan pobres de cuadros y tan desubicados de época en la que estamos viviendo, sí, son gente anacrónica, que incluso la presidenta municipal de Uruapan ya también la ven como una posible candidata a la presidencia. Imagínense. Bueno, entonces, perdón, mire, si dude, yo siempre no me cansaré de repetir dude de lo que nosotros decimos. Y le voy a dar dos fuentes que puede usted consultar. Una es una entrevista que le hace pues un periodista que tiene una buena fama, Julio Astillero, que le hace una entrevista a un abogado también muy bueno que se llama Federico Anaya Gallardo. Y en esa entrevista hablan sobre lo que significa, lo que implicó que Pemex le otorgara esta millonada, que hayan cambiado el término. Ahí lo puede usted, al rato les paso el link. Tú oíste más o menos que este abogado Federico Anaya Gallardo, él participa, es muy invitado para cuestiones de análisis jurídico, él maneja muy bien las cuestiones de derechos humanos, y él dice esto, quitando la palabrita que es indebido, que es abuso, dice esto es una tranza, en pocas palabras. Mario, lo que indigna, y creo que lo advierte nuestro público que nos está viendo y los que nos van a ver, por eso me indigna y lo tengo que decir. En mi ejemplo, trabajé 32 años. Como un burgomaestre. Y muchos compañeros que tuve en el tecnológico que fueron excelentes catedráticos. Trabajaron 30, 35, 40 años y jamás hubieran podido obtener una pensión como obtuvo esta señora, con base en la muerte del difunto que solo trabajó 4 meses en Pemex, Mario, y logró una pensión de 129,000 pesos mensuales. Fueron 3 beneficios económicos. Además, en ese paquete. Fíjate, el seguro de vida de 17 millones de pesos,
la pensión de 129,000 pesos mensuales. Dos. Y el cubrir a los hijos de todos los gastos para que estudiaran en una de las mejores escuelas de México hasta cumplir los 25 años, o sea, hasta que un joven saca una maestría ya, fíjate, y quizás hasta un doctorado. Yo lo que me pregunto, Mario, es la educación y la religión, su objetivo fundamental, su objetivo espiritual, su objetivo final es la creación de individuos positivos, de individuos que tengan una amplísima capacidad de razonamiento para comportarse dentro del ámbito ético y moral. Y que sean críticos. Y que sean además de pensamiento crítico, analítico, que confronten todo lo que no esté dentro de un marco de derecho. Pero esta gente, el Aguilar Camín, el Krause, la señora Amparo Casar, estos señores que logran obtener doctorados y posgrados y diplomados y X, entre más estudian, más hábiles se vuelven y más para la ratería, para la corrupción. Mira, César, para completar esto que dices, ¿no? Porque si no lo pierdo, tenemos en México campesinos que no fueron, no terminaron ni la primaria, que tienen más calidad, más honradez que esta señora. Tenemos obreros o trabajadores del sector público que escasamente terminaron la secundaria o el bachillerato, pero que son rectos, honestos, a carta cabal. Y por el otro lado podemos tener personas que académicamente alcanzaron hasta un doctorado. Y algunas de ellas son también muy rectas, muy derechas. Pero también hay otros, como en este caso, una doctora, ¿no? de fama internacional, conferencista, que preside una organización que lucha contra la corrupción y la impunidad, y justamente cayendo en corrupción, en influyentismo. Y además en la presunción de un delito. Imagínense que yo aquí, que tuviera los recursos, que me pusiera aquí atrás, en lugar de libros, o aquí enfrente, me construyera una capilla con la Virgen de Guadalupe, o si no, que me trajera una capilla para poner allí a Buda, o a Mahoma, o a Alá. Eso, no va a tenerlos aquí, a cualquiera, hombre o mujer, en el caso de la Virgen de Guadalupe o a los otros profetas, eso no garantiza que yo vaya a ser una buena persona en la vida real. Los puedo tener aquí y salir a la calle y ser una mierda de ser humano. Completamente de acuerdo contigo. Tal parece que algunas personas, entre más estudian, más despliegan capacidades para saltarse la ley, para cagarse en el Estado de Derecho, para defraudar incluso hasta la nación. Porque lo que hizo esta señora, lo que hizo es pasarse por el arco del triunfo todos los lineamientos, los reglamentos y los estatutos de una paraestatal, con base en el influyentismo y las relaciones de poder que tenía la señora. Lo más lamentable es que aparezca como presidenta de un organismo que pudiera aportar demasiado para lograr poco a poco ir viviendo todos dentro de un marco de derecho, de la ley, de respeto a la buena convivencia, y son los primeros, Mario, que viven de manera contraria a lo que predican o a lo que deben predicar. Bien, después que entra la nueva fiscal, porque renunció el Gers Manero. El bribón ese.
con el señuelo de que se iba a ir de embajador a Alemania, imagínese usted. Y entra una dama que ya nos había dado muestras de firmeza, de honradez, entra y se encuentra con el archivo de esta señora y dice, no, esto es una corrupción aquí tremenda, así es de que esto es lo que vamos a empezar por estos casos, ¿no? Y entonces ya le reabren la carpeta, se empiezan van a empezar las comparecencias, y al respecto, fíjate que hay una entrevista que realiza un joven, para mí es un excelente periodista de Tabasco, Manuel Pedrero. Entrevista a un excelente abogado, muy combativo, que fue aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me refiero a César Gutiérrez Priego, que hijo del general Gutiérrez que lo Rebollo. sacó de la cárcel a su propio padre porque le habían inventado que no sé qué era el que estaba metido allí. Y bueno, en esa entrevista, les voy a compartir los links para que usted esté mejor informado y lo escuche de la fuente original. Lo que dice aquí este abogado César Gutiérrez Rebollo es que César Gutiérrez Priego, perdón, que la señora, cuando le descubren eso, mete un amparo, la señora Amparo, para que le sigan regalando dinero del pueblo, y lo ganan y le siguen dando dinero. Entonces, en esta entrevista, este abogado César Gutiérrez Priego dice, la señora no solamente incurrió en un fraude, sino que además, después de que le volvieron a otorgar, porque se lo suspendieron, y la señora fue a llorar, ay, cómo soy víctima perseguida política, que es lo más socorrido, ¿no? Hacerse la víctima política perseguida por el comunismo de Claudia Sheinbaum, antes de López Obrador, que ojalá y supieran que es comunismo, pero bueno. Entonces dice este abogado, la señora no solamente cometió el delito, no puede prescribir. ¿Por qué no prescribe a pesar de los años que ya pasaron? Porque la señora continuó cobrando, ¿sí? Fue un fraude continuo, persistente, insistente. Entonces, tiene todas las de perder. Ojalá y se aplique la ley. Pues que devuelva todo el dinero que ha recibido. Se aplique la ley, se aplique la justicia, y que no sea la justicia en los bueyes de mi vecino, sino que sea la justicia con todos aquellos que hayan cometido ilícitos en contra del pueblo de México, Mario. Todos aquellos que, usufructuando un cargo de elección popular o de designación entre amigos, hayan lesionado y hayan herido al país. Ahí está la presunción de inmoralidad y de ilegalidad que pesa sobre Adán Augusto López, que incluso se dio el lujo hasta de participar en una votación para ver si era el presidente de la República. Quiere decir que si él hubiera ganado y hoy fuera el presidente, su amigo el de la H estuviera hoy como secretario de Seguridad Pública, y a lo mejor tuviéramos otro Genaro García Luna al frente de la seguridad, que sea sometido a una investigación real, objetiva, concreta, certera, todo aquel individuo sobre el que pesen sospechas de haber cometido ilícitos. Esta señora, de comprobársele plenamente todo, debe ser sometida al escrutinio de la ley, así como la señora que se envalentona y hoy denuestra hasta la presidenta de la República, la famosa señora esa Rosario, ¿no? La del fraude en la Secretaría de lo que es el bienestar, ¿cómo era? Cedesol. Rosario Robles. Rosario Robles Berlanga. Y que ahorita ya la lograron callar, porque ya vio que con esta nueva fiscal no se va a andar por las ramas, pero antes
todavía con el Manero, que es con el que la liberó vía la Suprema Corte de Justicia, no, ya estaba envalentonada hasta denunciando el narcogobierno y demás. Mario, toda esa gente que está archirrecontraseñalada por haber participado en presuntos ilícitos, que se hagan las investigaciones pertinentes, porque no puede ser que para el pobre que se roba una gallina para comer, pase meses y meses y meses en un cerezo y su expediente esté durmiendo el sueño de los injustos, porque ese no es sueño de justos, y aquellos que se roban millones de pesos. Y no solo eso, que sobre de ellos pesa la sospecha, la humareda negra de la duda, incluso hasta siguen usufructuando puestos de designación. Mira, este caso que estamos hablando de esta señora María Amparo Casar Pérez, es un caso que sabemos porque lo acaban primero porque fue publicado en un libro, segundo porque el presidente de México lo dijo en una conferencia mañanera, y tercero porque ya lo reabrieron y lo van a investigar. Este es un caso, pero ¿cuántos casos más habrá parecidos, similares en estas condiciones? Se me viene a la cabeza uno nada más. No me acuerdo ni de su nombre, sí me acuerdo que que se parecía mucho a Clavillazo, el que fue director de la Comisión Federal de Electricidad. Es otro tipo. En el gobierno de Peña Nieto. Que estuvo unos cuantos meses, creo que un año. Sí, me acuerdo de él. Y también lo jubilaron como si hubiera trabajado 30 años. Incluso que todos ellos, los obreros y empleados mexicanos, que muchos obreros han trabajado toda su vida y logran una pensión de 6, 7 mil, 8 mil, 10 mil pesos mensuales por el Seguro Social, que todos estamos indignados contra estos desgraciados abusivos que se van con miles, cientos de miles de pesos de prestaciones. Mire, un dato más, ¿hasta dónde? Porque había también otras maneras de corrupción disfrazadas con otro nombre. ¿Se acuerda usted que los presidentes, hasta antes de López Obrador, tenían una pensión vitalicia bastante pesada? Claro que sí, guardaespaldas. ¿Cuántos obreros, cuántos empleados de una empresa privada o de una paraestatal, cuántos de ellos reciben pensiones vitalicias? Solo hay algunos acá ministros, no magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que están incurriendo en eso, que tienen pensión vitalicia, y uno de ellos es que se la pasa en las mañanas, no sé si todavía yo para no desinformarme, no escucho noticieros de los que se fabrican aquí, ninguno, no los escucho. Pero me refiero a Gastón Alegre. Él, tremendo personaje. Cuando el dueño de Radio Turquesa, ¿no? Y de hoteles y de no sé cuántos. Bueno, cuando fue diputado iba a dormirse y después no se conformó con dormir ahí. Luego lo nombraron magistrado, ¿no? Sí. Y le dieron una pensión vitalicia. Eso, aunque esté en la ley, no quiere decir que sea justo. Eso es corrupción. Y eso es favorecer a gente que no merece, pero ni siquiera un empleo, porque lo que le sobra es dinero. César, yo pues aquí lo dejo por mi parte. Ahí la dejamos, Mario, por el día de hoy. Yo creo que ya ahondamos, incluso nos salimos en ciertos momentos del tema, pero creo que se hacen necesarios comentarios periféricos y al margen del tema central, pero la verdad que sigo insistiendo, ojalá y se aplique la ley para todos aquellos que tengan cuentas pendientes.
Recordemos que aquí mismo en Quintana Roo, en diferentes gobiernos, tanto municipales como estatales, Mario, hay quienes han lesionado al erario y han lesionado en su superficie terrestre a nuestro estado, apoderándose incluso de terrenos que eran propiedad del Estado. Y hoy hay incluso algunos están todavía hasta usufructuando cargos en los gobiernos. Espérate, eso me lo compartieron y lo verifiqué y sí es cierto. Hay una dama de apellido Romanillos que aparentemente ya la había librado. Ella tuvo un alto cargo en el sexenio del reo Roberto Borges Angulo, que era un dictador. A quien incluso hoy lo señalan como cabeza principal de un cártel mafioso político en el estado de Quintana Roo y podría alcanzar hasta 40 años de prisión. Bueno, resulta de que una autoridad judicial del estado de Yucatán ya dijo, a ver, señores Romanillos, aquí tenemos un asunto pendiente. Bueno, está eso. Pero te voy a dar una noticia. No, esto es que no puedo quedarme, quiero compartirles esta ironía. Después de que se le anuncia a Amparo Casar que su carpeta se va a reabrir y se va a hacer la investigación, obviamente entre ellos aparece una página firmando, diciendo que Amparo Casar es una perseguida política, que es una venganza, que no sé qué, y aparece la famosa, los abajo firmantes, y en estos se suelen ellos decirse intelectuales. Yo invito, perdonen mi ignorancia, lo hago patente, no me da vergüenza decir que soy un ignorante, pero que me digan qué es un intelectual, ¿no? Entonces aparecen, dicen, los abajo firmantes intelectuales, Aguilar Camín y toda Krause y toda la bola. Sergio Aguayo, exactamente, el otro Álvarez Crespo, Álvarez y Casa, otro vividor, Leonardo Curcio. Pero ¿sabe quién aparece que ahí entre esos intelectuales? Ahora resulta Alberto Capella Ibarra. Fíjate nada más, un tipo de tan negra historia y tan oscuro pasado al frente de la seguridad de Quintana Roo. Esos son los que todavía deben ser investigados y llevados ante la ley para que se esclarezca su pasado de policía en diversas partes de la República donde han dado. Hasta Alberto Capella nos salió ahora intelectual. Sí. No cabe duda que bien decía AMLO, intelectuales orgánicos, porque de la noche a la mañana, por generación espontánea, salen intelectuales. Yo me uno a la afirmación de Mario. Soy un analfabeto y me declaro ignorante en cuanto a la descripción etimológica real de la palabra intelectual. Que alguien me saque de este oscurantismo y aprenderé un poco más, pero creo que lo que yo concibo como intelectual de Alberto Capella, yo lo tengo de astronauta. César, Mario, pues no nos resta más que desearle muy feliz fin de semana a todos aquellos amigos que nos acompañaron, que nos van a ver cuando compartamos. Trate usted de ser feliz, de vivir con armonía, con paz, con tranquilidad, enmarcados todos en un estado de derecho, con respeto absoluto para todos aquellos que conviven con nosotros. Mario, como siempre, agradecido contigo por permitirme estar los viernes y bueno,
No sé si vamos a continuar el próximo viernes. ¿Qué vamos a hacer? Quedamos a tus órdenes. No, pues tú eres el titular, y tú dices hay programa y programas, y me dices no lo hay, no lo hay. Punto. Sí. Estamos a 19, 17, 26. El periodismo es como el médico. Si a un médico le sale una urgencia, así sea domingo, día festivo, día de guardar o día de pues aquí estaremos entonces. Igual la información, el periodismo, diario hay información, perfecto, diario hay noticias. Perfecto, Mario. ¿No? Abordaremos algún tema de importancia. Bueno.